a la ponencia. La silla. La silla es una silla deportiva para jugar, aunque inicialmente podemos utilizar la silla de uso diario. Quiero resaltar aquí que la silla de uso diario debe ser la silla que es rígida, no la silla que se hunde en el medio, porque esa silla que se hunde en el medio es una silla clínica y eso podía agravar más la lesión de la persona que esté en la silla. La silla de ruedas es muy semejante a la silla de baloncesto, para badminton. Es totalmente diferente a la silla del rugby, que es la que ven en la parte superior de la derecha, la silla roja con esos parachoques, porque es totalmente diferente. El centro de gravedad es muy, muy bajo. Otra característica que tiene la silla son las medidas. Siguiente, la silla debe tener una altura que va comprendida para las personas de lesiones bajas, tiene una altura del piso a donde va la parte superior del asiento, mide 63 centímetros. Las lesiones bajas van desde 0.5 hasta 3 y las lesiones altas de 3.5 hasta 5 mide 58 centímetros desde el piso hasta esa zona. ¿Por qué? Porque las personas con lesiones altas utilizan un cojín que es obligatorio tenerlo, que mide 5 centímetros, y las personas de lesiones bajas mide 10 centímetros. Cuando suman los dos, compensan la misma altura para que estén todos a la misma altura en la silla. Y la altura de las sillas, de las ruedas, disculpa, la altura del parachoque del piso a la silla mide 11 centímetros. No es lo máximo que debe tener de altura en ese espacio. Las sillas de ruedas deportivas tienen 3 a 4 sillas. La silla de rueda deportiva tiene de 3 a 4 ruedas pequeñas, que son las que balancean el movimiento de impulso, de remada. Esas dos ruedas delanteras y la posterior, que es una o dos, tienen que estar máximo de altura del piso 2 centímetros. Por lo general, esa altura es muy mínima para que evite el desbalance que se crea y también evitar desbalance cuando ellos tienen que girar. Pero en algunos casos, ese desbalance es inevitable y se caen, pues. Siguiente. El terreno de juego. El terreno de juego es muy similar al convencional. Solamente vean la diferencia que va a tener, que las líneas, unas líneas que van perpendiculares, que sobresalen desde la línea discontinua, desde la línea del golpe franco. Siguiente, van a ver más claro en la siguiente diapositiva. Para el 7 contra 7 se realiza la línea de punta, que son las líneas demarcadas para realizar lanzamiento del extremo. En el 4 contra 4 estas líneas no se utilizan. ¿Para qué se crearon estas líneas del tiro de punta o tiro del extremo? Porque en el 7 contra 7 se aglomera o se agrupan muchas personas, muchos jugadores en el medio. Entonces una manera de expandir el terreno de juego es con este tiro de punta. ¿Qué significa el tiro de punta? El jugador que con el impulso de la silla desde fuera del área de 6 metros va en simulación al lanzamiento como el salto del extremo, puede entrar con el balón en área de portería y realizar el lanzamiento a la portería. Pero él tiene una línea también demarcada que si no ha soltado la bola en ese impulso se considera área. Esa es una diferencia del terreno de juego en el 7 contra 7 y en el 4 versus 4. Siguiente. La duración del partido.
En el 7 contra 7 siempre vamos a conseguir dos tiempos, bien sea de 20, 25, 30 minutos. Cada evento pone sus condiciones. Con un tiempo de descanso, generalmente es de 10 minutos, en algunos casos es de 5 minutos. En el 4 versus 4 hay, como en el convencional del balonmano playa, tenemos 2 de 3 tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Si un equipo gana consecutivamente 2 tiempos, ya el juego terminó. Pero si el juego queda 1-1, van a un tercer tiempo. El tercer tiempo dura 5 minutos. De continuar un empate, aquí irían al gol de oro. Hacen un sorteo para ver quién saca, y el gol de oro significa que el primero que anote gana el partido. Aquí no tenemos los shootout, que es la diferencia, porque es bien complicado para una persona en silla de ruedas hacer estos desplazamientos desde la línea de 6 metros, llegar al otro extremo de la cancha. Entonces aquí ahí se respeta un poco esta condición. Siguiente. La portería. La portería en secuencia de la portería convencional es una portería de marcos cuadrados, travesaños cuadrados. Se le coloca un travesaño o algo que reste los 40 centímetros para que tenga los 1,60 de altura y los 3 metros de ancho. Siguiente. El portero. Inicialmente el portero en el balonmano en silla de ruedas lo colocábamos en el suelo, pero por estudios se vio que era muy difícil porque es una persona con lesiones de movimiento. Entonces lo ideal es tenerlo en la silla. El portero es el único jugador que se le permite estar en el área en la modalidad del 4 versus 4. El portero se utiliza para atacar, es un portero móvil, no entra y sale como en el balonmano playa, que eh, está en un cambio continuo, sale por una zona lateral. No, aquí las zonas de cambio son iguales que en el convencional, tienen una zona de cambio. El portero por lo general tiene las manos en contacto a las ruedas para desplazarse, para mantenerse en movimiento. Él en algunos casos puede salir al terreno. En el 7 contra 7 también ocurre, pasa la bola y al salir del terreno se convierte en un jugador más. En el 7 contra 7 el portero tiene que utilizar un uniforme diferente para distinguirlo, pero en el 4 versus 4 no utilizan, todos los jugadores utilizan el mismo uniforme. Cualquiera puede hacer la función del portero. Si hay alguna pregunta. Sí, profe. La primera es si en el balonmano en silla de ruedas también se utiliza pega. No, no se debe utilizar pega. El jugador o el atleta debe tener las manos libres. Ni siquiera pueden utilizar guantes. Igual que en el convencional, tienen que tener las manos libres. La pega no se requiere porque ellos están en contacto. Las ruedas tienen unos rines y esos rines son de aluminio o de acero, es metal, y eso le va a producir fricción. Ya ese análisis lo hicimos una vez. Y la otra característica es que actualmente los balones traen ya grip, traen algo de resina que se adhieren a las manos, traen un sistema que es para evitar el uso de la pega. Bueno, ¿Otra pregunta? Sí, si el jugador al ejecutar alguna acción puede tomar ventaja desprendiéndose un poco de su cojín, no sé, de pronto impulsándose con la otra mano o algo por el estilo. No puede, porque más adelante se los voy a mencionar qué les es permitido y qué no les es permitido. Siempre antes de cada evento
Los clasificadores funcionales miden y van evaluando a los atletas. El atleta debe traer una certificación médica donde indica su lesión. Luego van a la parte que es fundamental, la evaluación de movimiento. Evalúan los tres planos: el plano vertical, el horizontal y el transversal. En el vertical es la flexión del tronco, hasta dónde puede inclinarse y regresar él en su movimiento. El horizontal, el contacto que pueda tener lateral de las manos con el piso. Tocar lateralmente el piso con una mano, con la otra mano, y el transversal, la rotación que tenga de tronco. Y eso se evalúa es a medida que él vaya jugando. Y ahí es donde van dándole el puntaje de su clasificación. Bueno, ¿Hay otra pregunta? y hay dos preguntas más, profe. Una, te la voy a leer desde acá, y es que en el 4 contra 4, al momento de hacer un gol, pues, o de ir a hacer un gol, el jugador que esté más cerca de la portería puede ingresar a la zona y hacer las veces de portero. Sí, en el 4 versus 4 se permite esto. Cualquiera puede hacer la función de portero. No es necesario indicar, porque todos tienen la misma característica, pues, y entre ellos cuatro debería de sumar el puntaje que se esté jugando en la modalidad, bien sea en el A, que es 14 puntos, o en el B, que es 8 puntos. Bueno, y por último, ¿cuál es el número de balón que se implementa? Ya vamos para allá. Más adelante está esa para responder esa pregunta. Vale. Continuando, en la modalidad del 7 versus 7, en el terreno de juego, tenemos 6 jugadores más un portero fijo. Cuando yo llamo al portero fijo, es que aquí sí se distingue al portero con un uniforme diferente, ¿sí? Hay las mismas penalizaciones cuando el portero ingresa fuera del terreno con el balón, o algún compañero le da el balón al portero, que se reanuda el juego al equipo contrario con un golpe franco. Situaciones así que están en el reglamento de juego. Siguiente, que en el 4 versus 4 vamos a contar con 3 jugadores, en el caso es que estén defendiendo, más un portero móvil. Cuando yo llamo a este portero móvil es que cuando el equipo va a atacar, ataca con 4, y en el 4 versus 4 siempre vamos a ver superioridad numérica, siempre va a haber 4 versus 3, que por ende va a haber situaciones, va a haber gol, que es lo que hace un poco más visto el 4 versus 4 del 7 versus 7. Pero antes de ir al 4 versus 4, hay que conocer el 7 contra 7, porque no podemos correr sin saber caminar. Entonces es necesario caminar con el 7 versus 7, que nos va a llevar a correr en el 4 versus 4. Siguiente. El balón. El balón es número 3 para el género masculino en el 7 versus 7. Número 2 para el género femenino en el 7 versus 7. Si vamos a jugarlo para desarrollarlo mixto, siempre tenemos que jugar con la medida del balón que le facilite el agarre a la dama. Pero hay que tener cuidado con eso. Eso es solo a manera de desarrollo, porque a manera competitiva no va a traer ningún beneficio, porque tú pones a hombres a jugar con el balón número 2 y van a tener mucho mayor dominio que la chica. La chica, si verá el balón, lo verá por allá, y si lo toca, será para sacar, si acaso. En el 4 versus 4, la medida del balón se reduce. El balón es número 2 para los hombres y número 1 para las mujeres. El balón es el balón de piel. En algunos casos conseguimos balones sintéticos, pero generalmente es el balón de piel, de cuero, muy semejante al balón de sala, porque prácticamente esto se juega es indoor, en espacios cerrados, en sala. No necesariamente, si no contamos con un gimnasio cubierto, no lo podamos desarrollar en una cancha o en un espacio
al aire libre, pues. En cualquier espacio nosotros lo podemos desarrollar, pero el balón tiene esas características. Es semejante al balón del convencional y en las medidas a cada género. Siguiente. Ok, ¿cómo puede jugarse el balón? Es permitido agarrar, lanzar, golpear, empujar el balón. El contacto es permitido prácticamente desde las rodillas hacia arriba. Las ruedas grandes son tomadas en cuenta como las piernas de la persona. Si el balón hace contacto con la rueda, el balón lo pierden. Aquí existe la condición también de si el jugador le sanciona un cambio de dirección por alguna violación, un doble dribbling, alguna caminata, que se la voy a decir cómo ocurren, el balón el jugador lo debe poner en el piso, ni siquiera debe girarse, porque si se gira, está ganando ventaja y eso es una sanción de 2 minutos, igual que en el convencional. Yo puedo persuadir, molestar, molestar evitando el contacto físico. Hay contacto físico, cuando digo contacto físico es primeramente la silla, que es permitido. Cuando es un contacto frontal brusco, a veces hay situaciones de acciones ofensivas, como rompiendo. Es como que se me asemejara el bajar la cabeza, meter las rodillas. No se puede agarrar al adversario por la silla ni ninguna parte de su cuerpo. Alar es poner en riesgo la integridad física del jugador. Generalmente, cuando el jugador tiene el balón en las manos, no se le puede golpear el balón, porque ese manotazo, por lo general, conlleva una sanción de 2 minutos. El balón, los jugadores no se lo pueden poner en el medio de las piernas, como ocurre en el caso de otros deportes en silla de rueda, como el baloncesto, el rugby. En el balonmano no. El balonmano no se puede. O tienes el balón en una o en ambas manos y la silla se esté desplazando, pero no puedes, tú puedes recibir, driblar, lanzar. Driblar, pasar, lanzar, empujar el balón. Cuando tú recibes el balón y la driblas y retuviste el balón, no lo puedes volver a driblar porque es doble dribbling. ¿Sí? Siguiente. En el balonmano en silla de ruedas tenemos faltas y conductas antideportivas. Hay situaciones que son permitidas y no permitidas, como en el convencional. Casi todo lanzamiento que sea de 6 metros y en el lanzamiento ocurra un contacto, conlleva a una penalización. Si el lanzador falló, por lo general conlleva a un tiro de 7 metros, a un penalti, y hay una sanción. Y al igual que en el convencional, las conductas se sancionan de manera progresiva. Advertencia, amonestación, exclusión y descalificación. Los lanzamientos de fuera del terreno de juego, cuando digo fuera del terreno de juego es cuando se reanuda un juego, al inicio puede haber tiro directo a la portería. En los saques de banda también puede haber tiro directo a la portería. En el área de 6 metros, ¿cuándo se considera que es área? Cuando la rueda, una de las ruedas grandes, haga contacto con la línea. Igual cuando hay situaciones de juego que un jugador quiere cortar o pasar por la línea del área de portería, al hacer contacto con la rueda grande en la línea de 6 metros, eso se considera área, es una violación, pierden el balón. ¿Sí? Hay muchas situaciones que son muy semejantes al convencional. Otra característica acá es que el árbitro que va en el centro no debe estar completamente en el terreno de juego, porque se lo pueden llevar por delante. El árbitro debe estar en una situación prácticamente que en una banda y cubriendo un ángulo entre 45 y 60 grados. E igual su compañero, el de fondo,
sí puede estar en el fondo, pero no completamente, porque donde tenemos que agrupar el juego, generalmente hay mucho movimiento de cortinas, pantallas, hay mucho contacto y es con un contacto permisivo. Una cosa es hacer una pantalla y otra cosa es hacer una cortina. Y aquí hay movimiento por todo el terreno de juego. ¿Hay alguna pregunta? Profe, no, ya Ok, las que han hecho las hemos ido respondiendo. ok. El gol, de manera semejante al convencional, para que sea gol, debe ser que el balón haya entrado completamente dentro de la portería, no que entró la mitad, que entró un 60%, no, aquí debe entrar completamente. En el 7 contra 7, los goles son de 1 en 1. En el 4 versus 4, los goles son, hay goles que valen 2 puntos. Esos goles que valen 2 puntos son el del tiro de portero de área de una portería a la otra. Ese gol vale 2 puntos. Y el del lanzamiento con un giro de 360. El jugador en movimiento hace un giro de 360, lanza y si concreta el gol, ese gol vale 2 puntos. Si hay un lanzamiento y ocurre una falta, ese tiro de 7 metros o penalti que se sanciona vale 2 puntos. En el balonmano del 4 versus 4 no hay jugador especialista, porque todos los jugadores que atacan son considerados iguales, que es la diferencia en el convencional. Cuando lo vean, van a ver que el especialista cuando ataca es la semejanza del cambio o la traslación del portero. Siguiente. El saque. ¿Cómo se realiza el saque? Como en la imagen que podemos apreciar, que está un chico con el pie puesto sobre la línea, acá en el saque, al menos una de las ruedas grandes debe estar en contacto o estar sobre la silla. Recuerden que aquí en el saque del centro, cuando se realiza un saque en el centro, al iniciar un tiempo, cada vez que haya gol, cuando hay gol, pueden utilizar lo novedoso de ahora, que el saque rápido. Cualquier jugador que esté en el medio le dan la bola, sacan rápido directamente y van al contraataque. Igual ocurre con los saques de banda. El saque de banda tiene que estar el jugador dentro sobre la línea, la rueda grande sobre la línea. En el área del portero, el portero cuando saca se puede desplazar lo más próximo a la línea de 6 metros dentro de su área de portería. Se puede desplazar por cualquier área. Y al portero, otra característica que no había mencionado es que el portero, si él se tira como para demorar un poco el juego, él le hace una advertencia. Pero si al segundo momento de haberse tirado en uno de los árbitros se percata que es como para demorar o ganar tiempo, puede ser sancionado. Y cuando digo sancionado es que puede ser excluido directamente por 2 minutos en una sanción en progresión porque está demorando el juego. Otra cosa que había olvidado mencionar es que todos los jugadores tienen que estar amarrados a la silla. Es obligatorio. Todos los jugadores tienen que tener sus amarres individuales. Los amarres también indican o facilitan la movilidad, el dominio de ellos en la silla. El lanzamiento de 7 metros, el jugador debe estar detrás de la línea de 7 metros. Cuando ocurre el silbato, tienen 3 segundos para realizar el lanzamiento. Si en el lanzamiento de 7 metros hay un movimiento que él sobrepase con alguna de las ruedas, la línea de 7, ese lanzamiento es anulado. Es siguiente.
Ok, entramos en la parte de lo que es fundamentos técnicos. Desplazamiento y manejo de la silla. ¿Por qué menciono esto? Es fundamental que el atleta en silla de ruedas, la silla tiene que ser como formar parte de su integridad, de su acción y movimiento de juego. Es lo que le va a permitir al jugador realizar el mayor tipo de combinaciones, las habilidades que desarrolle o practique, convertirlas en destreza. Inicialmente tenemos el impulso, que es más que todo aplicar fuerza manual con balanceo de tronco al frente y atrás. También es conocido como lo que es la remada. Los jugadores de lesiones bajas no pueden regresar a su plano vertical solos, sin apoyo de las manos. Ellos al menos necesitan una mano para volver a su posición vertical. Es el caso diferente de las lesiones de 3.5 para arriba, que tienen facilidad o libre de movimiento. El freno, que es detener el movimiento de la silla asegurando uno o dos aros. Cuando me refiero a aros es a los rines de las ruedas, porque aquí hay situaciones que el árbitro debe considerar cuando está frenando, evitando una colisión, un choque, y muy diferente cuando está dejando todo el impulso de la silla para causar alguna lesión o demorar el juego. Y lo que es el deslizamiento y los giros, esto es muy fundamental aquí porque aprovechan la fuerza aplicada en la fase de impulso, deteniendo un lado con una mano o las manos libres. Utilizan mucho lo que es los giros y los deslizamientos, van impulsados, giran con una mano para desmarcarse, pasan, vuelven a recibir, giran. Entonces, aquí a la hora de realizar un repliegue, es necesario que el atleta tenga el dominio por excelencia de la silla. Si hay alguna pregunta. Profe, sí, en el balonmano adaptado, el árbitro también debe estar en silla de ruedas. No necesariamente, pero sí se puede permitir que el árbitro esté en silla de ruedas. La única característica es que tiene que saber por dónde desplazarse porque, como lo había mencionado, cuando estás de árbitro central, no deberías estar dentro del terreno de juego porque en cualquier momento de un cambio de dirección te van a llevar por delante. Y aquí no se demoran. He visto partidos donde se llevan a los árbitros por delante y el juego continúa. Entonces, hasta que no haya una acción, hasta que no culmine una acción, no se detiene. Esta es otra característica también. Si se cae un jugador dentro del terreno de juego, hasta que no culmine la acción y los árbitros indiquen el acceso del personal de ese equipo a ayudarlo a levantarse, no puede ingresar. Si ingresan sin autorización, son penalizados, son sancionados. Bueno, y por último, en el balonmano en silla de ruedas, ¿cómo se definiría la pantalla y la cortina y cómo se amonestaría? Ok, una pantalla es cuando el jugador se va desplazando y otro jugador en movimiento del mismo equipo aprovecha ese espacio que va quedando para desplazarse con él. En el caso de las cortinas, para realizar una cortina, el jugador que va a realizar la cortina tiene que estar completamente detenido, porque si él llega con el impulso y hace contacto, es una violación, es una falta ofensiva, porque está generando una acción que va a poner en desventaja. Ahora, si él llega y gana el espacio, se detiene completamente, ya eso se convierte en una cortina. Son cosas totalmente distintas. Pantalla es en desplazamiento para crearle el espacio a un compañero y cortina, el que va a generar la cortina debe estar completamente estático. Siguiente. Y, profe, la última pregunta para cerrar esta rondita es que si la gestoforma es igual que en el balonmano convencional. Sí, son las mismas, son iguales las mismas gestoformas. Por eso nosotros tenemos
la secuencia, porque prácticamente el balonmano en silla de ruedas es una evolución adaptada a personas con limitaciones de movimiento, amputaciones, estaturas bajas y algunos casos de parálisis. Ok, continuamos. Este fundamento técnico, que lo defino como el ataque, inicialmente tenemos lo que es el pase y la recepción. Es fundamental acá en el deporte. Tenemos pases directos e indirectos. Aquí, en los pases directos, es todo pase que va por el aire. Y pase indirecto, todo pase que va en contacto al piso. Es importante que esto se trabaje en movimiento, no de manera estática, porque el juego es muy movido. Hay un fundamento que no lo menciono porque realmente demoraría o contrarrestaría vistosidad al juego, pero hay que practicarlo, pues como lo es el dribbling, el bote, el rebote. Aquí ese fundamento es de manera similar al convencional. Se dribla con la palma de la mano hacia abajo, completamente en palmiflexión, no hay recargue del balón y se debe crear el hábito de que primero paso o recibo en movimiento y después driblo. Un jugador se le permiten 3 remadas. Cuando yo digo 3 remadas es contacto, cada vez que hay un contacto de la mano con la rueda, bien sea bimanual. Cuando me refiero a bimanual es ambas manos a la vez, eso cuenta como 1. Si es único, cuenta como 2 y así va sucesivamente. Un jugador tiene 3 remadas, luego puede driblar y vuelve a tener 3 remadas o pasa. Lo que se evita es que agarre la bola y drible de una vez. ¿Por qué? Porque los atletas de lesiones bajas no pueden driblar al frente. Ellos no pueden levantar el balón por la rueda como hacen en otros deportes, que agarran el balón lateral y lo suben por la rueda. Aquí no, aquí hacen eso, es violación, pierden el balón. Y bueno, seguidamente tenemos lo que es la finta y los desmarques. Dirán, wow, están en una silla y cómo hacen fintas y desmarques. Igual que en el convencional, hay fintas de parada, lo único que no van a ver salto, pero aquí van a ver jugadores que tienen mucho control de la silla, mucho dominio y con la cadera se inclinan hacia un lado, ponen la silla en una rueda y prácticamente pasan al otro lado. Y así, y eso es permitido acá. Lo que ellos no pueden hacer es con el balón en posesión en mano, saltar o despegarse de la silla, porque si saltan es una violación, que estén creando impulso. El jugador tiene los amputados y todos tienen que estar dentro del radio de la silla. Todas las sillas de ruedas tienen un posapiés y deben de evitar tener contacto en el piso, porque si tienen contacto con el piso, eso está poniendo en desventaja al adversario y puede crear una falta grave, una lesión que se enrede, colisione con otro o hasta el mismo atleta le cause una lesión agravante en ese miembro inferior. Posteriormente vienen los lanzamientos. Cuando me refiero a los lanzamientos son en la línea, como van, en primera línea, los de golpe franco. Cada vez que hay una falta entre 9 y 6 metros, el juego se reanuda con un saque de la línea, desde la línea discontinua, desde la línea golpe franco. Están los lanzamientos de 7 metros. Cada vez que se crea una situación de lanzamiento y haya contacto en el área de los 6 metros o un jugador adelantado y hay una colisión o un agarre, también todo depende del sentido común del árbitro. Y como había mencionado anteriormente, lo que es las cortinas y las pantallas, es fundamental trabajar esto, cortinas y pantallas. Por eso le había mencionado que lo que es saber dominar y aplicar gestos
en relación al manejo de la silla de ruedas. Si hay alguna pregunta. Profe, es con respecto a si existe el juego pasivo también en el balonmano en silla de ruedas. Sí, igual que en el convencional, existe el juego pasivo y el árbitro con la misma gestoforma lo indica. Ellos al percatarse que no hay interés de atacar, solamente están, como decimos vulgarmente, quemando el tiempo, se menciona y tienen un conteo, apreciación de cada, del árbitro. El árbitro es tan parecido al convencional que las acciones son tomadas o accionadas a apreciación. Bueno, y Si por hay último, sí, hay una más. ¿El lanzamiento a cancha debe ser siempre con una mano o también se puede ejecutar a dos manos? Se puede ejecutar a dos manos, pero muy pocas veces eso se ve. Todo depende del tipo de lesión de la persona, las habilidades que vayan desarrollando, pero es balonmano, se puede lanzar con una o dos manos, es indiferente, siempre y cuando esté en un área y el juego lo permita. Bueno, profe, una que acabaron de hacer es cuántos jugadores conforman finalmente un equipo completo, pues además de los que están en la cancha, ¿cuántos pueden estar en la banca? En el 4 versus 4, máximo 8 jugadores. En el 7 versus 7, puedes tener 10, 12, 14, hasta 16. Pero por lo general, el máximo es 14. Ya listo, profe, podemos continuar. Ok, continuamos. Los tipos de defensa que vemos acá, generalmente partimos del individual, que llamamos el hombre a hombre. Luego tenemos tipos de defensa colectiva. Aquí me refiero al 7 versus 7, que tenemos 3-3, 4-2, 5-1 y otra que yo defino como mixta, que las puedes hacer escalonadas, 2-1-3. Aquí el rango cuando va a iniciar un juego o un saque, cada jugador debe estar a 3 metros de donde se reanuda el juego. Igual en los tiros de 7 metros, el jugador debe estar a 3 metros. Recuerden que si en un saque el jugador está dentro del rango de los 3 metros y ya ocurrió la primera advertencia, viene la sanción de los 2 minutos. Siguiente. De la defensa nosotros partimos al contraataque, ¿sí? Siempre es fundamental. Posteriormente a ello, por favor, ve marcando las que siguen. ¿Sí? Continúa. Ok. Estos 4 pilares, que es cómo se desarrolla el juego, por favor. Defensa, contraataque, ataque y luego partimos a repliegue. Eso es cíclico, eso siempre se va a mantener en el juego. Si lo vieron hace unos días del convencional, que uno de los profesores lo mencionó, creo que fue el profesor Fernando, pero a manera diferente, es la misma definición. Nosotros tenemos que ser partícipes en promover y generar la parte esencial de nuestro deporte, del balonmano. Siempre se mantiene la esencia del deporte, ¿sí? Recuerden algo que es primordial y fundamental. Nosotros formamos jugadores y no sabemos si a la vuelta del tiempo ese jugador caiga o lo conlleve a una lesión que no sabemos. Todos estamos sumergidos y propensos a ser partícipes el día de mañana en la evolución y la inclusión social del balonmano a nuestra sociedad, en este caso al movimiento paralímpico, porque lo queremos que sea tan competitivo como otro, pero la parte social en el deporte es primordial y fundamental. Después viene la parte recreativa, terapéutica, y de ahí vamos a lo que queremos, que es la parte competitiva. Siguiente.
Ahí estos son, lo que siguen son unos enlaces para muchos videos que se relacionan tanto al 7 contra 7 como al 4 versus 4. Ya aquí, si ha quedado alguna duda, estoy completamente a la orden. Siguiente. Esto ha sido para mí un privilegio, un honor de haber podido transmitirle mis conocimientos. Esto ha sido parte de los equipos, yo los llamo mi familia, porque una vez que tú ingresas a este deporte, te podrás alejar por un periodo, por un tiempo, pero a donde vayas, vas a tenerlo siempre presente. Actualmente yo resido en Panamá, pero mantengo siempre el mismo criterio de colaborar y seguir creciendo y formando a las personas que compartimos conocimientos en este deporte. Gracias a los organizadores, a la profe Mónica, saludos a Ana y a todos realmente los que continúan participando en seguir enriqueciéndonos nuestra región. Muchísimas gracias, profe, a ti por sacar un espacio de tu tiempo, pero antes de dejarte ir, hay una última pregunta y es cómo se distribuye la posición de los jugadores si hay varios rangos de funcionalidad. ¿Cuáles posiciones deben contar con mayor rango de movilidad y cuáles con un menor rango de movilidad por parte del jugador? Ok, en esa pregunta, si tú estás en el 7 versus 7, tan igual como el 4 versus 4, los jugadores que van en el medio, por crear mayor movimiento, deben de ir ahí. Cuando me refiero a eso, son los jugadores de lesiones altas. Por lo general son los amputados, los que tienen rodillas desarticuladas. En puntuación son los de 3 para arriba, porque van a tener una reacción más rápida. Ahora, los que son lesiones bajas, como un 1, un 1.5, no tienen tanta la movilidad, pero ellos desarrollan una habilidad en la silla que te descontrolan y te vuelven un 8 a los jugadores grandes. Como los bloqueos, no los dejan entrar, ellos inicialmente defienden por los extremos, porque son rápidos en la silla y tú vas a degradar el terreno de juego, es medio más movimiento y la parte lateral a menos movimiento. Y siempre jugando una lesión alta con una lesión baja en permutaciones. Siempre tienes que jugar en pareja, triángulo, pareja, triángulo. Listo, profe. Entonces eso fue todo por hoy. Le agradecemos de corazón por esta charla tan maravillosa de un deporte del que realmente hay muy poquito conocimiento en el país y por sacar un espacio de tu tiempo para compartirlo con la Liga Antioqueña de Balonmano y con diferentes partes del país y también de América como Argentina, Panamá, Puerto Rico, que se han estado uniendo todos los días a las charlas. Perfecto. Bueno, y a todos los participantes les recordamos